La imagen es porque casi siempre tenemos presente que la linfoide aguda es una cosa de niños, que afecta más a niños. Esto es para recordar un poco, todas las leucemias linfoides agudas, y esto es para recordar que algunas de ellas provienen de linfomas no Hodgkin. Si las leucemias mieloides agudas provienen, algunas, de leucemia mieloide crónica y de síndromes mielodisplasicos, las leucemias linfoides agudas, algunas provienen de linfomas no Hodgkin. Pueden ser tanto de no Hodgkin tipo B, como el Burkitt, o de linfoma no Hodgkin tipo T, que suelen leucemizarse. Pero la mayor parte de casos no sabemos por qué aparecen y se les denomina de novo. Son estadísticas peruanas sobre cáncer. Fíjense, esto es de aquí, como les había dicho la vez pasada en leucemias agudas, hay 3 registros en el Perú de cáncer. Uno que es el registro más grande, que es el registro metropolitano de cáncer, que es el INEM, el seguro. Hay un registro nacional que es MINSA, muy endeble. Y hay un tercer registro que resulta de la suma de los 2 registros. Este de aquí es del INEM, el registro de cáncer de Lima Metropolitana, donde según ellos las leucemias agudas y crónicas representan solamente el 3% de casos. Muy pocos casos. Y fíjense, lo mismo que en todas las neoplasias hematológicas que hemos venido hablando, excepto en trombocitosis, son más frecuentes en varones que en mujeres. Esta es una comparación de cómo están las cosas en Perú respecto de otros países, que es una estadística publicada pero con un sesgo notorio. Aparece en el Perú, lo que llaman del Perú es que hay 2 registros, ¿no? Un lado lo que publica el registro metropolitano y otro lado que es como país Perú, MINSA. Son de estadísticas un poco raras. Esto es en cuanto a la incidencia de leucemias. Según esto, no tenemos ni mucho ni tenemos poco. Pero aquí es donde llama la curiosidad, que es la tasa de mortalidad. Se mueren mucho en Uruguay por leucemias y se mueren poco en India. Según esto, nosotros en Lima estamos mucho mejor que Italia, que Polonia, Costa Rica, que Israel, Australia, Dinamarca, Canadá, etcétera, etcétera. Es decir, es una estadística algo sesgada porque solo consideramos los casos que se han diagnosticado en Lima. Cuando se pone a Perú también es sesgado porque en Perú no se evalúan todos los casos de cáncer, solo se publican aquellos que excepcionalmente algún médico lo pone en el reporte de muerte. En el Perú, lo mismo que a nivel mundial, la leucemia linfoide aguda tiene 2 grupos, este grupo de aquí y este de aquí. A este grupo de aquí, de los 0, en realidad debería ser hasta los 25, pero en fin, en el Perú tomamos hasta los 30 años, se le llama la leucemia linfoide pediátrica. En cambio, a partir de los 30 en adelante se le llama la forma adulta de la leucemia linfoide aguda. Esto es la probabilidad de hacer leucemia con los años en el Perú, es muy alta conforme envejecemos. Primer punto sobre leucemia entonces. La leucemia linfoide aguda tiene 2 formas clínicas, la pediátrica y del adulto. La pediátrica es un nombre que induce error, porque cuando yo digo pediátrico digo, debe ser de los 0 a los 15 años, pero no. La forma pediátrica en este país y a nivel mundial incluye a los pacientes hasta los 25 y por alguna razón en el Perú hasta los 30 años. Es decir, no es exactamente pediátrica pura, es también de adolescentes y adultos jóvenes. La leucemia linfoide pediátrica es la más frecuente en comparación con la del adulto. La leucemia linfoide pediátrica es de muy buen pronóstico. Esta es la que se han hecho avances donde el 80% se cura, etcétera, etcétera. En cambio, la leucemia linfoide del adulto es la más rara y nunca se cura. Se mueren igual que la leucemia mieloide aguda. No ha habido ningún avance en ellos desde que se catalogó en el 56. Esto es para ver si esto es lo más predominante y hemos dicho que la leucemia es rara en el Perú y a nivel mundial. ¿Por qué su importancia? Por esta tablita. Esto es la estadística del MINSA, en teoría a nivel nacional.
Dice que esta es una tabla para ver los cánceres que producen más hospitalizaciones. En primer lugar están los cánceres hematopoyéticos y de ahí sigue el resto. Por eso es que se estudian las leucemias, porque a nivel mundial son extraordinariamente raras, pero a nivel mundial son extraordinariamente caras, muy caras de tratar. Un cáncer de mama lo puedo manejar con cirugía y ambulatorio. Un cáncer de colon, muy similar. Una leucemia no se maneja ambulatorio, casi siempre requiere de hospitalizaciones larguísimas y prolongadas. Esto es para ver a nivel en Estados Unidos cómo es la distribución de leucemias linfoides agudas. Es muy similar al caso peruano, los dos grupos que hay. Esto ya lo habíamos visto, que es o bueno, creo que no. Esto es para ejemplificar la vida de un linfocito B. Un linfocito B ingresa a la médula ósea y en ese momento cambia de nombre a linfoblasto. Como el linfoblasto solamente se multiplica. Pero en algún momento tiene que madurar, tiene que migrar o ingresar al ganglio. Este rombo es un ganglio. Es como nosotros, esto vendría a ser el cachimbo que entra a la Facultad de Medicina, se le llama centroblasto. Al igual que en la Facultad de Medicina hay básicas y clínicas. Cuando él se gradúa, recibe el nombre de centrocito. Los centrocitos salen a la sangre a hacer su serum y se llaman linfocitos B inocentes. Terminan el serum, han estado expuestos a algún antígeno y se llaman linfocitos B maduros. Y al igual que ustedes tienen que optar por dos caminos, postulan a la residencia una especialidad clínica o una quirúrgica. Si postulan para la especialidad clínica, se van a la médula ósea y se transforman en célula plasmática, donde vivirán más o menos un promedio de 15 a 25 años. En cambio, si optan por una especialidad quirúrgica, ingresan al ganglio y se transforman en linfocitos B de memoria con una sobrevida promedio de 7 a 8 años. Los que no postulan, literalmente, no viven mucho tiempo circulando. Cuando las mutaciones, los trastornos suceden en la fase de linfoblasto, se le llama leucemia linfoide aguda. Cuando se suceden en la fase del serum del linfocito B inocente y maduro, se llama leucemia linfoide crónica. La segunda cosa sobre leucemias, aparte de pediátricas y del adulto, es esto. Los nombres no me dicen nada, son neoplasias absolutamente diferentes. Si en leucemia mieloide, la mieloide crónica derivaba siempre en una mieloide aguda, en las linfoides agudas, la linfoide crónica nada tiene que ver, nunca progresa, ni por asomo con la linfoide aguda. En las leucemias, las diferentes mutaciones que hay, diferentes cosas, son mutaciones aditivas, son mutaciones sinérgicas, son mutaciones por fusión. Es decir, siempre confieren una ventaja, o ventaja para no morirse, o ventaja proliferativa, pero son positivas. En cambio, las mutaciones en los linfomas son mutaciones negativas. Son mutaciones tipo translocación, de lesión o con pérdida de material, pérdida de función. Eso hace que las leucemias sean mucho más agresivas que los linfomas que son por pérdida. La leucemia linfoide aguda, lo mismo que la mieloide aguda, tiene dos clasificaciones, la antigua de la FAP y la nueva que es de la OMS, que está más aquí adelante. En la FAP distinguió tres tipos de leucemias, L1, L2 y L3. En la mieloide, recuerden, venía desde la M0 hasta la M7. Acá son solamente tres. De estas tres, cada una tiene un blasto. En general, los blastos tipo L1 son pequeñitos, con escaso citoplasma, se parecen mucho a un linfocito. Los de tipo 2 un poco más grandecitos y los tres son con vacuolas. Estos de aquí son blastos tipo 1, tipo 2 y los tres que son notoriamente diferentes porque tienen vacuolas más grandes, más feos. Esta clasificación tenía mucha correlación clínica, por eso es que todavía se le emplea bastante. La L1
porque esto que está acá adentro no es necesario aprenderse, nadie les va a preguntar. La tercera cosa que viene con leucemia linfoide aguda es que la L1 corresponde a los casos pediátricos. Por consiguiente, L1 es de buen pronóstico. Por consiguiente, L1 es la más frecuente, que es lo que pongo aquí. Y L2 es la que corresponde a los adultos, es la menos frecuente y la de peor pronóstico en comparación con L1. Y la 3, estos blastos agujereados, llaman su atención porque la 3 se sabe que proviene de un linfoma no Hodgkin, por lo tanto se le llamó y se le llama leucemia tipo Burkitt, porque proviene de un linfoma Burkitt. En la L1 y L2 no se sabe o no se sabía si provenía o no de un linfoma. De las 3, la de peor pronóstico es la L3. Viven meses. Y esto. La L2 por lo menos vive 1 año o 3 años. Y la L1 potencialmente puede curarse porque es en niños. La OMS puso esta clasificación. Las dividió a grosso modo en leucemia de células inmaduras, maduras y TNK maduras. Las puso a las T y NK en una sección aparte, para indicar que la sección TNK son de recontra malísimo pronóstico, porque no se sabe nada de ellas, no hay ninguna droga para ellas, todo es paliativo. En cambio, en la categoría B maduro, es donde se incluye la L3. Si hiciéramos una analogía de la FAP con la OMS, la categoría L3 se incluye dentro de la categoría B maduro. Quiere decir que B maduro también es de mal pronóstico. En cambio, la L1 y la L2 caen en la porción donde dicen células inmaduras. Y aquí es donde lo volvemos a dividir. B maduro queda claro que es mal pronóstico, se mueren todos, igual que los T, igual que los NK. En cambio, la L1 y la L2 corresponden a las llamadas leucemias inmaduras. De esas, la L1 corresponde a esta. En la OMS, a la L1 se le llama CALLA. Tiene este nombre peculiar, CALLA, que es de un antígeno que se llama CD10. Lo que me importa es que sepan que la L1 en la clasificación OMS corresponde a una célula B inmadura que tiene este nombrecito, CALLA. CALLA es un acrónimo en inglés que quiere decir leucemia linfoide aguda de antígeno común. En cambio, la L2 es también inmadura, pero es pre-B, se le suele denominar con la palabrita pre-B. En cambio, la L1 se le denomina con la palabrita CALLA o leucemia común. Este es de buen pronóstico, este es de mal pronóstico también. Esto era una foto de una leucemia de células peludas, que es una cosa rara de la vida. Esto es un ejemplo de citometría de flujo para que vean acá leucemia, linfoma, linfoblástico de células B, precursoras estadio común. Cuando ven la palabrita común es porque me están diciendo es CALLA. Recordar que CALLA es la forma que un gringo lo dice y común es la forma en que en la literatura castellana lo vamos a mencionar. Esto es de buen pronóstico. En cambio, en esta otra dice leucemia, linfoma, linfoblástico de células B, precursoras, pre-B. Quiere decir que esta equivaldría a ser una L2, quiere decir que este paciente ya fue. Esto es para recordar más de lo mismo, ¿no? Que lo más frecuente en niños es L1, en adultos es L2 y la L3 es la más mala de las 3. Esto es como se hace una citometría, que más adelante la vemos un poquitín más, y los blastos agujereados que corresponden a la L3. Esta tabla es para que vean que esta gracia de clasificarlas en si es B madura, B inmadura, en realidad es bastante fastidiosa porque tiene un montón de numeritos que no es necesario aprendérselos, es solamente para hacer una comparación de lo que dice la OMS con lo que es los marcadores de superficie. Cariotipo. En general, las leucemias tienen un cariotipo normal, más o menos casi la mitad. La otra mitad es piña porque tiene alteraciones en el cariotipo. En general, cualquier cáncer que tenga alguna alteración en el cariotipo, así sea una sola alteración, es de mal pronóstico.
Esto es para comparar las leucemias pediátricas de los adultos. Lo que les había dicho que los pediátricos se curan, en los adultos no. En los adultos es muy frecuente la leucemia asociada a esta mutación, T922BCR-ABL, que es la misma mutación que hemos visto en la leucemia mieloide crónica. Recuerden que la LMC puede migrar a una LLA también. Esto es muy propio de los adultos. Por eso esto es de mal pronóstico. En cambio, en niños, esta misma leucemia es apenas un 4%. Una ridiculez, y por eso en niños tienen mejor pronóstico que los adultos. Estos son varios, es un cariotipo complejo que, insisto, basta una sola alteración y ya se malogró el pronóstico. Lo del cariotipo es una tecnología de los años 50, 60. En cambio, ahora se hacen cariotipos de esta forma, a colores, que es más fácil saber de dónde viene cada uno de ellos. Por ejemplo, en el 1 hay esta parte que es adicional en el cromosoma 1, que probablemente es el cromosoma 5 por el color. Igual aquí entre el 12 y el 9 hay una parte extra, no es más fácil saber de dónde provienen. Esto de acá cuesta más o menos 250 y esto en el Perú cuesta casi 900 soles. Clínicamente, ¿las leucemias linfoides agudas se diferencian de la mieloide? No, muy poco. En la forma pediátrica es la única diferencia es que los niños suelen debutar, suelen tener con más frecuencia tres cositas: anorexia, palidez y cansancio. Es decir, en lugar de que el niño esté correteando, está sentadito en cama, no cortea, no habla y no quiere comer. Eso es propio de niños. El resto de alteraciones clínicas se observan en ambas leucemias, no son sugerentes de nada. Por el hemograma tampoco se diferencia una linfoide aguda de una mieloide aguda. Las dos, por ejemplo, esto en cuanto a síntomas. En cuanto al hemograma, las dos vienen, si suman menos de 10.000 y hasta 50.000, más del 70% de los pacientes con leucemia aguda viene con leucocitos menos de 50.000. Es decir, las leucemias agudas no suelen venir con grandes leucocitosis. Una leucocitosis masiva de más de 100.000 es muy propia de una crónica. Las leucemias agudas, tanto linfoide como mieloide, vienen con neutropenias. El 73% viene con menos de 1.000 neutrófilos. Ambas leucemias, la linfoide y la mieloide, vienen con plaquetopenias. Más del 60% viene con plaquetas menos de 50.000. Esto es para ejemplificar la sobrevida que hay. En fin, vamos a pasarlas aquí. Dentro de la leucemia linfoide pediátrica se distinguen tres grupos que sí suelen en algunos cuestionarios, no en el recetario, pero sí en algunos cuestionarios que ustedes vayan a resolver, sobre todo en los del CTO y del MIR, sí los diferencian. La pediátrica, recordando, va desde los 0 años hasta, en internacional, 25 años, en el Perú, 30 años. Se distinguen un grupo de los 0 años a 1 año, entre 1 y 10, y entre 10 y 25 o 30. Esos subgrupos que forman la leucemia pediátrica, el de 0 a 1 se destaca muy sobre todo de los otros dos, porque este de 0 a 1 tiene tres peculiaridades. Uno, aparte de que es infantil, significa que la leucemia se originó en el útero. Es decir, la leucemia linfoide aguda como familia no es hereditaria. Pero el subgrupo de la leucemia infantil sí es hereditario. Cuando se originan en útero, significa que sí es hereditario. Segunda peculiaridad de este grupo. Todas las leucemias pediátricas son de buen pronóstico, excepto este subgrupo. Todas las leucemias en menores de 1 año se mueren porque son congénitas. No hay reparación posible. No hay trasplante que cure lo que la naturaleza hizo mal. Y tercera peculiaridad, no son linfoides, casi siempre son mieloides. Este subgrupo infantil entonces se destaca por esas peculiaridades, es de mal pronóstico. De ahí ya viene el grupo pediátrico clásico, que es del 1 a los 10 años, que es el de extraordinario buen pronóstico, y el grupo no tan bueno, entre los 10 y 25, 10 y 30 años en el Perú, que es más o menos el pronóstico.
Diagnóstico diferencial de una leucemia linfoide aguda, primero con las linfocitosis reactivas, sobre todo en niños. La primoinfección por Epstein-Barr, por citomegalovirus, por coqueluche, por postvacunal de neumococo, hasta por varicela, da mucha linfocitosis reactiva. De hecho, incluso pueden aparecer blastos. A veces no los reportamos para evitar problemas de confusión. El otro diagnóstico diferencial importante es con los linfomas, porque los linfomas, algunos de ellos evolucionan a leucemia, y hay que diferenciar en qué fase está en linfoma leucemia. Y es más raro estos dos, los carcinomas de células pequeñas, es decir, el cáncer de pulmón a células pequeñas, y el sarcoma de Ewing. La señora Chelita falleció hace algunos años de cáncer de mama. En un experimento de los años 70, un modelo matemático, se evaluó si pudieran juntar todo el cáncer que hay en una mujer al momento que fallece de un cáncer de mama, incluyendo las metástasis y tumor principal. Más o menos se estima que debe pesar alrededor de 600 a 800 gramos toda la masa tumoral, en promedio. Cuando fallece o debuta, no, ni siquiera fallece, cuando debuta un cáncer como la leucemia linfoide aguda, el cáncer pesa aproximadamente entre 10 y 15 kilos, un promedio de 13 y algo, ¿no? 14 kilos. Una gran diferencia, ¿no? Medio kilo contra 14 kilos. Y cuando muere un paciente con leucemia linfoide aguda, muere pesando más o menos arriba de 15 kilos. Eso hace que las leucemias linfoides agudas tengan un mal pronóstico. Eso hace que las leucemias linfoides agudas no haya prevención, es decir, yo al cáncer de mama puedo prevenir haciendo disque mamografías, que su uso es cuestionable, pero disque al cáncer de cervix haciendo Papá Nicolau, en fin. Pero en leucemias, si yo me hago hoy día un hemograma y me dicen, usted no tiene leucemia y mañana tengo leucemia, es cierto, los hemogramas no tienen capacidad predictora, no son pruebas de despistaje de ninguna leucemia ni de ningún linfoma. Si me hicieran cariotipo, citometría de flujo, que ya es lo más avanzado que tenemos en cuanto a tecnología, su capacidad predictora como máximo llegamos, casi redondeando es un mes, es menos de un mes, 23 días. Es decir, no sirve de nada. Por eso es que las leucemias, sobre todo la linfoide, debutan muy avanzada el cuadro clínico y no hay mucho que hacer. Esto de aquí es masa tumoral, de 10. Fíjense que es solamente clínico a partir de 10 a la 10 cuando ya pesan nuestros 12 kilos. Y nosotros, cuando le damos quimioterapia, apenas bajamos de 10 a la 12 a 10 a la 10. Es decir, más o menos le doy quimioterapia, baja el tumor más o menos en unos 2 a 5 kilos y el paciente ya no tiene nada, su hemoglobina está normal, el hemograma sale normal, todos felices y contentos. Le damos trasplante y con trasplante bajamos de 10 a la 10 a 10 a la 6. La familia se pone súper contenta, el trasplante ha funcionado, genial, celebran y luego recae y se muere. Porque el trasplante es uno de los mitos que hay, piensan la mayor parte de gente que es curativo. El cáncer no se da para curar una leucemia. Perdón, el trasplante no se da para curar. El trasplante busca intensificar un tratamiento previo y solo se ofrece a aquellos que han respondido a la quimio. Por eso cuando salen las campañas de donación, de que apoyen a mi hijo para que se vaya a España, a Estados Unidos, que en el Perú no hay un trasplante, si en el Perú no le han encontrado, si han determinado que no es candidato al trasplante, ¿va a hacerlo en el extranjero? Sí, le harán, pero igual va a morir. Solamente formará parte de protocolos. Todavía no están estandarizados para trasplantes de rescate. Su utilidad es más que cuestionable. Ahora, ¿por qué recaen entonces los pacientes con leucemia que siempre hacen esta curva? En el caso de la leucemia linfoide aguda por los santuarios, ¿qué son santuarios? Son sitios a donde la quimio ni la radio pueden llegar y no se llega a eliminar la leucemia de esos sitios. En la leucemia linfoide aguda son dos, los testículos y el sistema nervioso central.
Recordando, cuando habíamos visto mieloide aguda, les dije, la mieloide aguda puede meterse en esos dos sitios, pero no lo hace. En cambio, la linfoide aguda siempre lo hace. Esa es su principal diferencia clínica, que es el cuarto punto a recordar de esto. La leucemia linfoide aguda le encanta meterse a testículos y al sistema nervioso central. A partir de allí constituyen reservorios de resistencia a quimio y radioterapia y son sitios de recaída. Cuando hay sospecha del sistema nervioso central, se le da quimioterapia intratecal o radioterapia craneal, que incluso así no llega a matar a todas las leucemias, a todos los blastos, por eso sigue siendo de mal pronóstico. Y en los testículos se hacía cirugía, ahora solo se hace radioterapia ablativa, pero igual siguen siendo de mal pronóstico. Esto es como la citometría me sirve para ver cómo va una leucemia. En este caso es una citometría normal. CD34 es un marcador de células madre y de blastos en general, ¿no? Es un marcador como tal. Cuando es normal, un 18% son las células madre normales y sanitas. Esto que están en gris son las células progenitoras. Son células madre que ya se han diferenciado un poquito. Y no hay más, ¿no? Una cochivaches por acá, que estos son células dendríticas. Pero cuando se hace el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, fíjense, desaparecen casi todas las células madre, casi todas las células progenitoras y aparece este manchón que son los blastos malignos. Hago el trasplante, ha salido genial a las 4 semanas, está en remisión, todo fuerte, pero nunca vuelven a reaparecer las células madre originales. Las células progenitoras reaparecen sí, pero a partir de las células trasplantadas, que no son células madre. Ahí viene otro de los... En fin, es meternos en un tema donde uno piensa que está trasplantando células madre, no es tan exactamente cierto. Y nunca desaparecen los blastos malignos. Siempre es el paciente que va a convivir con su porción de blastos malignos. Dependerá de su sistema inmune si vive o muere. Consecuencias de las leucemias. Hay muchas por la parte de la radioterapia y quimio intracraneales. El chiquito tiene problemas. Por ejemplo, esto de acá, que es un cerebro de un niño de 14 años que ha recibido radioterapia y se atrofia el cerebro, ya lo que se le llama leucoencefalopatía, que es más o menos frecuente. Esto se traduce en trastornos del comportamiento, del aprendizaje, concentración y discapacidades motoras finas. Endocrinopatías, toda la quimio que se le da y radioterapia que se le da hacen que tengan pubertad precoz, retardo del crecimiento, osteoporosis y otras, incluyendo infertilidad. En resumen, y esta es la quinta parte y última para recordar que es útil de la leucemia linfoide aguda. Las leucemias, como debutan en estadios muy avanzados, no se habla de estadios TNM. Un cáncer de mama, por ejemplo, tiene tumor, nódulo y metástasis. Un cáncer de colon, TNM, todos tienen ese estadio TNM. Pero en las leucemias no hay ese estadio. Porque todas se asume que debutan en el estadio más avanzado posible y solo se habla de pronóstico, quién vive y quién muere. Un buen pronóstico es que sean niños, mal pronóstico si son adultos. Y niños, recuerden específicamente, no todos, los de 0 a 1 año ya fueron también. Es de buen pronóstico que sea mujer, ya que sea varón, y eso es válido para cualquier cáncer, porque las mujeres al ser XX son muy estables cromosómicamente hablando. Si tengo 2 niños para trasplantar y solo un donante, se escoge siempre a la mujer y no al varón, porque nuestro cromosoma X cromosoma Y de los varones es un cromosoma involutivo. Está en proceso de ser eliminado en los siguientes algunos millones más de años. Es de buen pronóstico que sea de estirpe B. Y sobre todo tiene que ser una estirpe B inmadura. Y sobre todo tiene que ser de estirpe B común, que son los únicos que se van a vivir. Es de mal pronóstico que sea mieloide, que sea de estirpe T, que sea de estirpe NK, que sea de estirpe B madura o inclusive pre-B. Solo hay uno que se salva, que es el B inmaduro común. Es de buen pronóstico que tenga el cariotipo normal, es de muy mal pronóstico que venga con cualquier cosa en el cariotipo. Es de buen pronóstico que no haya compromiso de los santuarios, de uno o de ambos.
es de mal pronóstico si está comprometido uno u ambos. Ahora con la otra leucemia linfática crónica que, como les dije, más allá del nombre no comparten nada de nada. Sobre la leucemia linfática crónica solo enfatizo 4 cositas de las que vamos a ir resolviendo. Forma parte de los llamados síndromes linfoproliferativos crónicos, que son varios. Hay leucemias crónicas B, T y, en fin, otras cosas más. La curiosidad de todo esto es que todas estas no son leucemias en realidad. Fueron un nombre desafortunado que se les dio en los 70s. En el 2000 se supo que todas ellas eran linfomas. Hubo cierto tiempo, unos 5 años, que la OMS incluso se empecinó en pedir que no les nombraran como leucemias para evitar la confusión de nombres, pero el uso y costumbre quedó y se quedaron con el nombre de estas falsas leucemias. En realidad son linfomas, no Hodgkin. De todas ellas vamos a ver solamente la primera, que es la representativa. Primera cosa a recordar, la leucemia linfoide crónica no es una leucemia, es un linfoma no Hodgkin. Estos son los síndromes linfoproliferativos agudos, que era la leucemia linfoide aguda. Los crónicos están los dos linfomas, los Hodgkin y los no Hodgkin, y dentro de los no Hodgkin vamos a ver, hay grupos. Dentro del grupo de bajo grado, ahí están nuestras leucemias linfoides crónicas. La leucemia linfoide crónica nunca evoluciona a la leucemia linfoide aguda. La leucemia linfoide crónica solo quiere ser otro linfoma, pero más agresivo. A esa transformación de leucemia linfoide crónica en un linfoma más agresivo, o en otra crónica más agresiva, se le llama síndrome de Richter. Lo van a encontrar en preguntas, sobre todo en el extranjero, porque LLC es muy propia que los españolitos y en los STEPS los encuentren. Aquí en el Perú es muy raro que les hagan incluso preguntas sobre esto. Si van a responder preguntas, Richter es propio de las leucemias linfoides crónicas que quieren ser un linfoma de mayor agresividad. En el Perú es la leucemia más rara de todas. Casi no se ven casos de leucemia linfoide crónica, pero a nivel mundial sí es una de las más frecuentes. En Estados Unidos 1,5 casos y en el Perú en el registro metropolitano 0,4 casos. Es una diferencia abismal. La edad es una neoplasia propia de viejitos y por consiguiente nada tiene que ver la herencia. Como es propia de viejitos y nada tiene que ver la herencia, igual, más frecuente en varones que en mujeres. Esto es la segunda cosa y lo que más destaco de LLC. Si en leucemia mieloide crónica descartábamos 3 cositas resumiéndolas, que era el bendito gen de Filadelfia, les decía que tenía mucha esplenomegalia y les decía que su palabra clave de vasofilia, en LLC destaca no el gen porque no tiene, vamos a ver, pero sí destaca esto, es asintomática. LMC era asintomática, sí, pero eventualmente daba síntomas. En cambio, leucemia linfoide crónica, el 25% de los casos es asintomático toda la vida, es un hallazgo post-mortem. Del 75% que es sintomático, de ese 75, casi un 80%, 2/3 partes, no da síntomas sino hacia el final del proceso linfoide. Es decir, lo que define a LLC es ser asintomática. Es una leucemia o un linfoma de verdad muy asintomático que nunca da síntomas. O si los da antes que se muera. Esto es para ver por razas. Nosotros no tenemos, igual que los asiáticos, LLC, los gringos sí, igual que los negritos. Y este es el pronóstico de sobrevida de LLC. Una leucemia linfoide o mieloide o aguda en general acorta nuestra expectativa de vida en más o menos 40 a 60 años. Tiene un enorme peso para la salud pública. Una LMC acorta la sobrevida, la expectativa de vida, la esperanza de vida, más o menos entre 5 y 10 años. Tiene un peso, pero no mucho, no tanto. Comparando, por ejemplo, con la expectativa de vida que acorta un lupus. Un lupus acorta en promedio la expectativa de vida en el Perú casi 28 años. También tiene un peso muy fuerte. Pero una LLC acorta la expectativa, la esperanza de vida, sí, pero la acorta en 1 a 3 años, es decir, mínimo.
tiene un impacto muy pobre en la sobrevida. ¿Cómo se origina la LLC? La LLC se origina no en la médula, sino se origina en los ganglios. ¿Qué es esto lo que quiere decir? ¿Cómo se origina la LLC? Normalmente, digamos, a esta edad, hoy día me dio influenza, o como está de moda, el chikungunya. Un linfocito agarra y aprende a pelear de míos. A mis 50 años aparece y empieza a pelear con el chikungunya y sale exitoso, se transforma en linfocito de memoria, pasan 10 años y como ya no ha vuelto a ser estimulado, le dicen tienes que morirte. Es como un profesor de la universidad. Ya enseñaste, ya te toca jubilarte a los 70 años. Pero a veces hay profesores raros, ya los conocerán, han habido en algunas de sus facultades, que son viejitos que nunca se niegan a jubilarse, siempre vienen a hacer sus clases viejas. Entonces, en el ganglio le dicen al viejito, ya te toca morir. El viejito le dice, no, yo todavía rindo, yo doy mi semiología, y para evitar que le den de baja de la universidad, se va a la sangre a circular, a ver en su idea mágica de que todavía puede responder a algún antígeno. Pero como él ya quemó todas sus baterías, ya no puede reconocer otro antígeno, ya no puede dictar otra cosa que no sea semiología, pasa unos 5 o 10 años circulando en la sangre y luego regresa otra vez a la sede central de la universidad, donde otra vez le vuelve a decir, usted debió haberse jubilado hace 10 años, y otra vez vuelve. Entra y sale a lo largo de años y años. La leucemia linfoide crónica es una de las neoplasias más inmortales que hay. Por teoría, el ser humano, si no muriéramos de cáncer, accidentes, si no tuviéramos una vida sana, etcétera, 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 estamos programados para vivir más o menos 180 años. Más allá de eso, nuestro programa de muerte se activa. Si tengamos células madre y todo eso, no son eternas. En cambio, los linfocitos de una leucemia linfoide crónica son tan eternos que se estima que sobrepasan los 400 años. Son muy eternos, nunca se mueren. Eso es lo que quiere decir esta laminita. La LLC, vienen las células T a darle de baja y ¡plac!, se van afuera. Vuelven otra vez y así hacen ese círculo vicioso toda la vida. Ahora, hay dos formas de LLC, que eso solamente es válido o tiene utilidad para los exámenes afuera. Hay aquellas LLC con mutación y sin mutación. Con mutación son aquellas que han sido expuestas, son linfocitos que en mi ejemplo se entraron en contacto con el virus chikungunya. A eso se llama conmutación, que alguna vez fueron útiles, que tienen mutación en sus genes de cadenas pesadas, IGH. Esos son de muy buen pronóstico, son las que no fastidia, el paciente se muere sin saberlo, etc. El grupo predominante. En cambio, hay leucemias linfoides crónicas cuyos linfocitos nunca salieron y solo fueron teóricos y nunca sirvieron para nada, nunca tuvieron un antígeno contra el que reaccionar y no tienen mutaciones, son más raras, pero son mucho más agresivas, son las que debutan y en un año se muere el viejito, ¿no? Dos grupos diferentes. El MC tenía fases, una fase crónica, desacelerada y de transformación blástica. La LLC también tiene fases, solo que son menos conocidas. Se inicia como una linfocitosis monoclonal B, que es un periodo que dura más o menos 20 a 30 años. Luego le sigue la fase clásica de leucemia del linfoide crónica, que más o menos dura otros 15 a 20 años. Y se muere cuando esta LLC se transforma y se le llama leucemia prolinfocítica. La leucemia prolinfocítica dura más o menos 1 o 3 años, es la forma terminal de la historia natural de esta enfermedad. Una vez más, el cuadro clínico, muy aparte de los ganglios, esplenomegalia, fiebre, prurito, eso no interesa recordarse, lo que interesa que recordemos es que es asintomática, eso es lo que la define. En el hemograma, ya les había mencionado al inicio, lo que destaca es la linfocitosis. Si hubiera un solo blasto, ya no es leucemia linfoide crónica. En los cuestionarios extranjeros figura esta palabrita, sombras de Grunberg, que son linfocitos aplastados. No son patognomónicos, pero sí sugerentes de leucemia linfoide crónica. En el Perú se reportan rara vez, pero insisto en las preguntas que van a encontrar en el CTO y en los STEPS van a encontrarlos.
Esto es un hemograma de una leucemia linfoide crónica donde se ve montones de linfocitos y solo linfocitos. Esto es una médula ósea donde se ve montones de linfocitos y solo linfocitos. Entonces, la sospecha me la da el hemograma. Que yo encuentro en linfocitosis más de 5.000 en términos absolutos es muy sugerente de leucemia linfoide crónica. Mi paso siguiente es confirmar el diagnóstico a través de una médula ósea y una citometría de flujo. Esto, y la segunda cosa que vale la pena recordar de leucemia linfoide crónica, la primera era que es asintomática, la segunda es que no tiene una mutación como el MC, no tiene un marcador específico, no es que la médula por sí sola sea ya concluyente, no tiene algo que la diferencie. Necesito de varias pruebas, tanto la médula que va a estar invadida por linfocitos, y en la citometría que es una neoplasia de marcadores CD5. Lo que importa es no quedarme en el diagnóstico y pedir estos 3 grupos de pruebas, un cariotipo, marcadores de tu inmunidad y marcadores tumorales. Si hay que resumir a LLC es asintomática y la parte que viene es que es una neoplasia alcahuetera, por poder así decirlo. Por sí sola no da síntomas por síndromes paraneoplásicos. LLC es la neoplasia que más síndromes paraneoplásicos tiene. LLC por sí sola no da nada, pero son sus síndromes paraneoplásicos los que la hacen clínica. El primer lugar de las neoplasias asociadas a paraneoplásicos es LLC y de ahí le sigue el cáncer de células pequeñas y de ahí mucho, mucho más abajo los tumores del sistema nervioso central. Por eso es que pedimos estos marcadores de autoinmunidad. LLC es la segunda neoplasia que le busca producir, inducir o asociarse a otras neoplasias. La primera neoplasia de esas corresponden a unos síndromes genéticos neoplásicos no muy bien conocidos. El más conocido es ese de neoplasia endocrina múltiple que tiene varios títulos, una cosa rara de la vida. De las neoplasias que se asocian más a LLC está cáncer de mama, colon. Esto es una citometría de flujo para ver cómo es el diagnóstico de la LLC. Fíjense, al final me ponen desorden linfoproliferativo crónico B, probable LLC, ¿no? Es la forma en que se hace el diagnóstico. Se le pide cariotipo. No hay un cariotipo definido, no hay uno exacto como el 922 o el Filadelfia, tiene montones. No importa saber cuál es bueno y cuál es malo. El objetivo es saber que el LLC no tiene un cariotipo. Y esto sí es importante, porque los que resuelvan preguntas en el extranjero, de esto vienen las preguntas. Los paraneoplásicos más frecuentes que da la leucemia linfoide crónica, en primer lugar está la anemia hemolítica. Luego le sigue el PTI. Luego le sigue el síndrome de Evans, que es la asociación de una anemia hemolítica autoinmune con un PTI. Luego pueden venir las cosas raras de la vida, que son neutropenias autoinmunes, aplasia eritroide pura e hipogamaglobulinemia. Casi todos los casos son solo anemia hemolítica autoinmune. Por eso, anemia hemolítica autoinmune en un viejo de 80 años, debo pensar, debe tener en el fondo su leucemia linfoide crónica. En la médula ósea se distinguen 2 patrones de infiltración, nodular y difuso. Esto es una infiltración nodular y esto es una infiltración difusa. Se supone que la difusa es de peor pronóstico. Leucemia linfoide crónica, y esa es su tercera peculiaridad. La primera que era sintomática, la segunda es asociada a síndromes paraneoplásicos. La tercera es que es la única neoplasia que tiene estadios. Y tiene estadios justamente porque no es una leucemia, sino un linfoma. Y de estos estadios hay 2 escalas de estadiaje de Ray y Binet. Ray, que es europeo, y Binet, que es norteamericano. Ray lo va del 0 al 4, 0 cuando está asintomático y 4 cuando ya se va a morir, y ABC en Binet, ¿no? La misma categoría. Hay que aprenderse esos estadios solo si es que van a postular al extranjero o van a resolver preguntas del extranjero, porque ahí sí les preguntan con pelos y pulgas. Si están en Europa les van a preguntar de Ray, ¿no? El estadio Ray 1 corresponde a tal adefesio, en fin, similares. Esto es para que vean la asociación de Ray y Binet con sobrevida. Ray, mientras más alto sea el Ray, menor sobrevida.
RAI 0 viven 25 años, RAI 4, 5 o 10 años, ¿no? Es para ver su asociación, lo mismo que Binet se asocian con sobrevida. Para eso se hicieron los estadios. Formas clínicas. El LC tiene una forma indolente, que más o menos corresponde a esa fase de linfocitosis B monoclonal. La forma activa, que más o menos se corresponde con el estadio RAI 1-2, un Binet B, o con esa fase donde les decía leucemia linfoide crónica clásica. Y la enfermedad progresiva, que ya es cuando se va a morir, cuando ya tiene síndrome de Richter. Esto es un paciente con leucemia linfoide crónica. Pueden considerarlo como una peculiaridad, aunque no se suele preguntar mucho en el Perú, es que las adenopatías de un linfoma y de una leucemia linfoide aguda no son deformantes, no un bultito que me sale y nada más. En cambio, los de la LLC son adenopatías peculiares porque tienen un carácter deformante o desfigurante, que es lo que esta fotografía llama la atención, ¿no? Parece ginecomastia, y en realidad lo que el paciente quiere es que le operen o quiere ese aspecto estético al viejito, ¿no? Le causa mucha vergüenza salir así. Hay otros ejemplos más de adenopatías. Antes se decía que leucemia linfoide, en el LMC destacaba que el vaso era una cosa gigantesca, en lengua de gato, una barbaridad. En el LC el vasito es pequeñito. Antes se decía en los libros de semiología, y todavía lo preguntan en el CTO, que la esplenomegalia de la LLC se distinguía porque se puede mirar. Es una de las pocas esplenomegalias que se puede mirar y que es lo que esta figura quiere decir. En inspiración se ve una línea. Antes se consideraba altamente sugerente de LLC. Esto es para ver una gamografía, para ver el compromiso de todos los huesitos y ganglios que hay con LLC. Esto es para ver un hemograma, para recalcar una LLC donde hay linfocitos. 2 palabras sobre síndrome de Richter para machacar, es porque lo van a resolver en el extranjero, que es la forma de transformación o de conversión final de la LLC, la forma en que va a morir, implica un mal pronóstico. Y lo que se ve en la lámina periférica es esto, son linfocitos pero más grandes. Y que en esta primera incluso estaba señalando ya uno de prolinfocito. Si LMC tenía una droga genial y maravillosa que era imatinib, LLC no tiene ninguna droga maravillosa. Lo único que han producido se llama fludarabina y rituximab. Combinados no curan la enfermedad, prolongan un poquito, pero sobre todo tienen un fuerte impacto en cuanto a estética, ¿no? Eso sí es un tratamiento muy bueno en cuanto a estética, pero no alteran el curso de la enfermedad. Aparte de los estadios, los gringos sobre todo emplean escalas pronósticas de bajo y alto riesgo. En Europa casi no, eso solo lo traigo para aquellos que específicamente quieran resolver los manuales de los STEPS. ¿Algún día se va a intentar curar esta leucemia? Preguntas. En el siguiente hemograma viene una larga disquisición donde se destaca que hay linfocitosis y se reportan linfocitos atípicos. Su mejor opción diagnóstica sería linfoide crónica. La linfoide aguda va con blastos. El linfomas, los 2 linfomas, no van con linfocitosis. Nunca un linfoma hecho y derecho, va a producir linfocitosis. Un linfoma, como vamos a ver, en el peor de los casos produce linfopenia, no linfocitosis. La única neoplasia que da linfocitosis es LLC. Y reacción leucemoide que les hemos dicho que es preferible no tocar ese término o no usarlo. En el hemograma de un paciente con astenia se informa sobre la existencia de blastos. ¿Cuál es el diagnóstico menos probable? De estas 4 opciones, ¿cuál nunca va con blastos? La respuesta es leucemia linfoide crónica. Las otras 3 sí pueden tener blastos en algún momento de su cuadro. La presencia de anemia hemolítica inmune, púrpura o síndrome de Evans se asocian a leucemia linfoide crónica. De las neoplasias hematológicas es casi la única que viene con síndromes paraneoplásicos. La hipogamaglobulinemia es un hallazgo frecuente en leucemia linfoide crónica, que es una forma de paraneoplasia que ellas producen.
Y ahí vienen linfomas. A modo de introducción, esta tabla es cuando por única vez se reunieron ambos sistemas de estadística, de Lima y del Ministerio, y crearon esta tabla de cáncer, ¿no? Cáncer en general en el Perú. Fíjense que el mayor grueso de cáncer está a partir ya de los 30 años. Casi no hay mucho cáncer en la población pediátrica. Esto es para ver cuán distorsionadas son nuestras estadísticas nacionales. Fíjense que Lima tiene casi todos los casos de cáncer. En teoría, si ustedes fueran un oncólogo o un hematólogo del extranjero, dirían que Lima es una zona oncogénica, debe haber algún reactor, alguna bomba nuclear que haya hecho que en los demás nadie tenga cáncer. Los linfomas que vamos a ver se ubican aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puesto número 9. No son los linfomas los más frecuentes a nivel Perú, incluyendo los dos linfomas. Puesto 9 son poquísimos casos, pero una vez más destacan por el costo que implican. Esto es por causas de hospitalización, para recargar que los linfomas, al igual que las leucemias, van entre los que encabezan la lista de los cánceres que normalmente se tienen que hospitalizar y que su tratamiento es costoso. Un cáncer de mama, así con cirugía, tamoxifeno y sus nuevas drogas, el más caro de los cánceres de mama exige una cobertura de 30.000 soles. Para cobertura, 30.000 soles es lo que se gasta en 3 meses para tratar una leucemia aguda. 30.000 soles es todo un tratamiento de cáncer de mama. Una leucemia aguda con solamente 30.000 soles cubre 3 meses. Un trasplante de médula en leucemia y linfomas cuesta 140.000 soles. Eso no incluye costos de mantenimiento. Entonces, por eso es que son importantes. Esto es para comparar una curiosidad que se aprecia en el Perú, también sugerente de algún error en las estadísticas. Esto de acá es cáncer de mama. Fíjense que con los años efectivamente hay un aumento en la incidencia de cáncer de mama a nivel nacional. Pero extrañamente en los linfomas no hubo el aumento, sino que hubo un bajón y luego nadie tiene una explicación de esto. Es muy probable que solo sea un error de reporte de casos en el Perú. Habíamos visto ya este cuadro cuando era leucemia linfoide aguda y cuando es linfoide crónica. Y ahora nos tocan los linfomas. Los linfomas Hodgkin aparecen cuando está el alumno en la fase de clínica. Son linfomas postgerminales, son más madurones que los no Hodgkin, que son mucho más inmaduros. Ahora, hay dos grandes formas de linfoma. Mieloma múltiple, que lo vamos a ver en otra parte. Hodgkin y no Hodgkin. ¿Por qué diferenciar los dos linfomas, ¿no? ¿Qué tienen de diferente en general? Él es el doctor Hodgkin, William Hodgkin, que por extrañas curiosidades de la vida también muere de un linfoma. Acá están los dos linfomas. Explicándonos, yo voy a hacer una célula peculiar que me voy a llamar célula de Reed-Steinberg, que no es patognomónica, pero sí muy sugerente del linfoma Hodgkin. En nuestras promociones, o al menos en la mía, todos mis compañeros, siempre se distinguía porque había pequeños grupitos. Y había un grupito donde habían los que se sentaban, los más huraños, entre los que me incluían. No solíamos hablar, no íbamos a fiestas, chanconcitos, comíamos duro y parejo, en fin. Digamos que yo una célula de Reed-Steinberg voy a hacer así, voy a ser medio aspergeroide, ¿no? No puedo hablar, no puedo comunicarme, pero me va bien en la vida. He terminado mi profesión y la vida me ha dado dinero. El dinero en la médula, en los ganglios, se llama interleuquina 6. El que tiene interleuquina 6 domina a los demás, los compra a los demás. Entonces yo, célula de Reed-Steinberg, panzoncito, gordito, timidón, con dinero, decido contratar un personal que me limpie mi casa, que van a ser los adipocitos.
un personal que cocine y haga otras labores, que van a ser los fibroblastos. Voy a contratar sobones, que van a ser los eosinófilos, que conversan y conversan. Voy a contratar una especie de mayordomos o alguien que cumpla mis órdenes, que son los linfocitos. Contrato. Y yo, célula cancerosa, al contratar células normales, creo una corona de células a mi servicio. Y las demás células que están a mi servicio, en lugar de hacer sus labores, se dedican a mi cuidado. En cambio, las células de un linfoma no Hodgkin son de ese... En mi promoción habían varios grupos que chupaban todo el día, nunca iban a clases, aprobaban como podían, terminaron como podían la profesión, pero disfrutaron la vida. Todo el manchón eran así. Esa es la diferencia de un linfoma Hodgkin, Rivestember, calladito, ordenadito, aspergeroide, como si tuviera un trastorno obsesivo compulsivo. En cambio, los linfomas no Hodgkin no, son en pandilla y todos son neoplásicos. Cuando hay una célula de Rivestember y su corona, la masa neoplásica es pequeña porque solo es la célula de Rivestember. Si se matara la célula de Rivestember, todas las células que están a su control volverían a trabajar. De allí que su masa tumoral sea menos del 1%. En cambio, en el linfoma no Hodgkin su masa tumoral es muy alta porque todos son neoplásicos. En el linfoma Hodgkin, esta célula de Rivestember es muy obsesiva, es muy ordenada. Si hoy día aparece en el ganglio axilar, va a invadir el siguiente ganglio axilar. En esos grupos, por anatomía, hay grupos axilares que van del 1 al 7. Igual aquí hay del 1 al 3, del 1 al 5 y del 1 al 7. Entonces, esos numeritos se crearon porque los linfomas Hodgkin siguen esa numeración, esa forma de invasión. Nunca va a pasar del grupo 3 al grupo 7. Siempre irá 3, 4, 5, 6, 7 y volverá donde empezó. 2, 1 y recién salta al otro grupo a caminar. Es ordenadito y meticuloso. En cambio, un no Hodgkin hoy día puede debutar en una axila, mañana se va a marcha al hígado y pasados vuelve a cambiar de sitio. Son difíciles, no siguen un patrón. Es decir, los linfomas Hodgkin son ganglionares. Y los no Hodgkin, con mucha frecuencia, son extraganglionares. La otra diferencia, curación. Como la masa tumoral es pequeña en el Hodgkin, más del 97% se curan. En cambio, en el no Hodgkin, como la masa tumoral es grande, rara vez se curan, apenas un 40-60%. Los hodgkinianos no suelen hacer otra cosa que invadir ganglios y cuando terminaron con todos los ganglios no les gusta meterse a otros órganos. Solo hay linfoma Hodgkin de estirpe B. En cambio, los linfomas no Hodgkin les gusta meterse a otros órganos y hay linfomas no Hodgkin de estirpe B, T, NK. Es decir, hay una gran familia de linfomas no hodgkinianos. Los Hodgkins no se transforman en nada, si terminan y mueren siendo Hodgkins. En cambio, los no Hodgkins, los de alto grado, sí se transforman, siempre buscan ascender. Son como si fueran oficiales de alguna fuerza militar o policial que busca un nuevo cargo. Visto esta diferencia, ahora hablaremos sobre el linfoma Hodgkin. El linfoma Hodgkin sí tiene varias peculiaridades, alrededor de 7 peculiaridades que valdría sintetizarlas o remarcarlas. La primera es esta, sobre la edad. Linfoma Hodgkin en Estados Unidos, y vamos a ver que también en el Perú, tiene 2 picos poblacionales, uno que afecta entre los 10 y los 15 años y el otro que aparece en mayores de 60 años. Los libros, las preguntas y todo el mundo hace referencia solamente al primer pico, al linfoma Hodgkin del chibolo. Porque el linfoma Hodgkin del adulto, en el de más de 60 años, sigue siendo mortal. Nadie le presta atención porque no ha habido progresos en los últimos años. Pero en cambio en este linfoma Hodgkin del chibolo, de entre los 10 a los 20 años, promedio de 15, ese es el que se cura y de ese es el que se les va a preguntar y todo el mundo habla. La segunda peculiaridad es una neoplasia rara. Fíjense, en el Perú representa el 0,5% de todas las neoplasias, una cosa rara. A inicios del siglo XX,
representaba más del 70% de linfomas. Nadie sabe por qué a nivel mundial está en camino de ser una enfermedad huérfana, muy rara. Eso es a nivel mundial. Para variar, y al igual que todas las neoplasias, es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Ven? Una cosa, nosotros estamos aquí abajo, no tenemos mucho linfoma. Nuestra mortalidad, como siempre, según el gobierno, estamos mejor que Uruguay, Ecuador, México. En fin, tenemos un excelente método de tratamiento, cosa que no es cierto. Esto de los dos grupos, fíjense, se observa aquí también en el Perú. Solo que un poquito más tardones, entre los 15 y 30 años y mayores de 60 años. Entonces, primera cosa del linfoma Hodgkin, tiene dos picos, el que nos importa es el de los chibolos.